Buenos días, hermanos. Buen día. Gracias a Dios, una vez más aquí en el estudio dominical, 8:30 de la mañana. Estamos comenzando, 8:32, mejor dicho, según el reloj aquí del salón de la congregación. Y les voy a pedir que oremos para poner en manos del Señor este estudio que el día de hoy, por su gracia, nos permite tener. Amado Señor, te damos gracias por tu infinita misericordia y bondad. Gracias por este día maravilloso, Señor. Gracias por este sol, Señor, que, Señor, sale para nosotros, Señor, como bendición, Señor, como señal de que tu gracia, tu misericordia, tu amor está con nosotros, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo de estudio maravilloso. Y te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, Señor, para entender tu palabra. Pero sobre todo, Señor, que podamos entender los fundamentos de la fe, los fundamentos, Señor, de esta congregación, para que aprendamos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad, Señor, teniendo conocimiento espiritual, conocimiento, Señor, verdadero, conocimiento, Señor, que no envanece, sino que edifica, Señor, a esta iglesia para tu gloria y para tu honra, Señor. Te damos gracias por todo lo que haces por nosotros, por todo lo que harás, por perfeccionar nuestros imperfectos corazones, para tu gloria y para tu honra, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, pues el jueves hablábamos acerca de los ángeles, platicábamos de que es una doctrina totalmente bíblica, se encuentra en la palabra de Dios y que la palabra de Dios es suficiente para poder entender todos estos conceptos, toda esta teología de la angelología. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de los ángeles caídos. El jueves hablamos de los ángeles santos, los ángeles que ministran a Dios, que obedecen a Dios y que obedeciendo al Señor, el Señor los envía a ministrar a los santos, a los creyentes, al servicio de los creyentes. Hablábamos como punto final de que los ángeles no deben de ser adorados, sino que son consiervos junto con nosotros. Eh, Son seres espirituales creados por Dios para gloria y honra de Él, como todo lo que Él ha creado. Pero hoy vamos a hablar acerca de la doctrina de los ángeles caídos o los demonios. Y sobre este aspecto, hermanos, es triste ver cómo la iglesia cristiana se ha enfocado mucho más en el estudio de estos e incluso errando en el estudio acerca de esta doctrina, esta teología. Se ha equivocado muchísimo y hemos encontrado iglesias y nosotros tenemos que alejarnos de eso, que conocen más de los demonios, de Satanás, que incluso los invocan mucho más que al mismo Señor Jesucristo. En un rato de la predicación vamos a ver una realidad contundente que creo que va a impactar tu corazón. Te invito a que estés al pendiente en la predicación, ya sea que vengas aquí al auditorio, que te recibiremos con cariño, con amor, con responsabilidad. O si no, que desde tu casa escuches la predicación de las 11 de la mañana el día de hoy y vas a ver una realidad contundente. Pero hablando de esa realidad, es impresionante ver cómo la iglesia desconoce a Cristo y conoce más de los demonios. Y esa no es la intención. Por esa situación, la iglesia reformada se ha alejado mucho de ese concepto, de esa teología de los demonios, porque se caen mucho en la especulación, en situaciones que antibíblicas, en el afán de encontrar, en el afán de conocer este tipo de doctrinas, se ha desviado realmente de lo que es el concepto que habla la palabra de Dios. Debemos de ser bíblicos más que caer en especulaciones. Esta doctrina debe tratarse bíblicamente porque es muy fácil de caer en especulación, como te lo decía. Los reformadores se opusieron férreamente a ella, pues podría llevar a prácticas excesivas y supersticiosas. Y el gran problema es ese, hermano, cuando viene la especulación, la superstición, caemos en situaciones erradas acerca de la doctrina de los demonios. Y desafortunadamente la iglesia el día de hoy, la iglesia carismática, la iglesia o la congregación carismática o los pentecostales han caído en una desviación de esta doctrina
cayendo en especulación y aprovechando el gran misticismo y la superstición que hay hoy en día en la iglesia, pues imagínate, hermano, eso ha sido gasolina a la hoguera, ha sido una situación que nutre falsas doctrinas y los cristianos han caído en especulaciones, en superstición, ven demonios por todos lados, tienen un problema bastante serio acerca de esta doctrina. Pero esto se arregla, hermanos, entendiendo la palabra, leyendo la palabra y entendiendo que el Señor quiere que nosotros sepamos acerca de esa doctrina, que los demonios realmente existen, pero debemos de enfocarnos en lo que enseña la palabra de Dios, no en otras cosas. En la Edad Media, creo que eso te lo decía la semana pasada, era un tema oscuro. Para el siglo XVI, la práctica de expulsión de demonios había sido abolida de la iglesia luterana, o sea, había sido incluso de la iglesia luterana, de la iglesia de Lutero, había sido expulsada totalmente esa doctrina del exorcismo. Entonces, te digo, son cuestiones delicadas, cuestiones que tenemos que tratar con respeto como toda doctrina bíblica y que a fin de cuentas nosotros tenemos que apegarnos a la palabra y que eso nos va a ayudar sobremanera para poder entender esto y tener una preparación y tener un concepto adecuado acerca de los demonios. Enseñamos en palabra abundante que los demonios son seres sobrenaturales, eso es definitivo. Como lo decíamos la semana pasada, todos los demonios, los ángeles, mejor dicho, los seres espirituales, el mundo invisible fue creado por Cristo y para Cristo. Mas, sin embargo, estos seres sobrenaturales, los demonios, son ángeles caídos al servicio de Satanás. El próximo jueves, si Dios nos lo permite, hablaremos acerca de Satanás, acerca de su ministerio, pero hablaremos de que simple y sencillamente Satanás es un siervo más de Dios y que no es mayor que Dios, que no tiene el mismo poder de Dios, que para nada se puede equiparar a Dios. Dios es el creador y Satanás fue creado por Dios para gloria y honra suya, mas sin embargo él se rebeló en contra de Dios y junto con Satanás una tercera parte de demonios no resistieron la tentación y cayeron en pecado rebelándose contra Dios. Entonces, hablamos en palabra abundante de que estos seres son seres sobrenaturales, son seres espirituales, son seres invisibles. Ellos no tienen cuerpo, mas sin embargo hay posesiones de cuerpos, hay posesiones de animales, hay posesiones de seres humanos donde ellos habitan para hacer su obra de desgracia en la humanidad. Ellos son mencionados más de 100 veces en todas las escrituras, entonces pues es una doctrina latente, o sea, la palabra de Dios, si la palabra de Dios dice acerca de los demonios, entonces la palabra de Dios, como es verdad, pues habla de verdad y son verdaderos, son simple y sencillamente seres verdaderos creados por Dios, que inicialmente era para su gloria, como te lo he dicho, pero sin embargo se rebelaron en contra de Dios. Ellos son mencionados más de 100 veces en todas las escrituras, son una realidad, los demonios existen. La única realidad que podemos encontrar acerca del tema de los ángeles caídos o demonios lo encontramos en la palabra de Dios. La fuente es la palabra de Dios. No podemos ir a otros libros. Hay libros, por ejemplo, que simple y sencillamente no edifican al cuerpo de Cristo. Recuerdo uno que se llama Cerdos en la Sala, que simple y sencillamente es una especulación tremenda acerca del tema. No es recomendable tener ese libro. Hace poco un hermano me contactó y me dijo que tenía una serie de libros que quería regalarme o darme o ofrendar a la iglesia. Me mandó foto de ellos y todos los libros eran malos, y muy malos, muy malos temas, con teología totalmente tergiversada. El hermano incluso reconoció esa situación, dice, más sin embargo, ¿qué hago con ellos, pastor? ¿Se los regalo, los tiro? La verdad, hermano, es que se los acepté y vamos a hacer una librería, una biblioteca, mejor dicho, aquí en la congregación. Entonces vamos a clasificar entre libros de sana doctrina y libros de falsa doctrina y entre esos vamos a poner el de Cerdos en la Sala para que, pues si en algún momento tú quisieras saber qué es lo que no tienes que considerar como verdadero
acerca de los demonios, pues tomes ese tipo de libros de guerra espiritual y todo este tipo de literatura, que simple y sencillamente podría ser como referencia de las cosas que no debemos de creer, para tener un ejemplo de lo que no debe de ser y en algún momento entenderlo, en algún momento enseñarlo como falso o predicarlo como una doctrina falsa. Pero la única fuente acerca de esta doctrina es la palabra de Dios. Los demonios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Al parecer la actividad demoníaca es mayor en el Nuevo Testamento que en el Antiguo Testamento. Si hacemos una evaluación, hay 15 apariciones de demonios en el Antiguo Testamento, 6 de ellas en Primero de Samuel, 3 más en Isaías, 3 en los Salmos, una en Deuteronomio, otra en Jueces y otra en Zacarías. Entonces la actividad demoníaca en el Antiguo Testamento es mínima. 15 apariciones, probablemente hay 16 apariciones, no hay una que no es muy clara, pero sin embargo la actividad demoníaca en el Antiguo Testamento es mínima. Pero cuando se acerca el Nuevo Testamento, en el Nuevo Testamento tenemos 120 apariciones en el Nuevo Testamento. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Que conforme se acerca la venida del Mesías, el nacimiento del Mesías, el ministerio del Mesías, los heraldos del Mesías, que son los apóstoles, el mensaje del Evangelio, la actividad demoníaca se fue, pero mucho más agresiva. Esto pues nos da una evidencia de la oposición demoníaca al ministerio de Cristo, la oposición demoníaca a la iglesia de Cristo, al evangelio, a los hijos de Dios, a los cristianos, es impresionante. Pero sin embargo, nos damos cuenta que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento hay una actividad demoníaca, pero el 87% de esas apariciones están en el Nuevo Testamento. Es impresionante cómo los demonios se oponen a la obra de Cristo. Es impresionante esa realidad. Los demonios se mencionan en los 4 evangelios con los términos genéricos como demonios, espíritu maligno, espíritu engañador. Son seres entonces invisibles, siendo el evangelio, te lo doy como dato, el evangelio de Lucas donde más se mencionan a los demonios, en el evangelio de Lucas. La personalidad de ellos, porque ellos tienen una personalidad, son seres vivientes, son seres espirituales y como tales tienen una personalidad, son intelectuales, tienen capacidad intelectual. Conversaron con el Señor Jesucristo. Si quieres apuntar la cita, no la vamos a estudiar, pero simple y sencillamente apúntala en Lucas 8, 26, 39. Vemos una conversación de los demonios con el Señor Jesucristo. Entonces tienen una capacidad intelectual. También tienen una capacidad moral. ¿Por qué? Porque Dios los juzgó y los va a juzgar en base a su calidad moral. Ellos fueron creados, no fueron seres impecables, pecaron estos demonios, esta tercera parte de demonios, de ángeles que cayeron, tienen una capacidad moral y por esa capacidad moral van a ser juzgados por Dios. No hay una situación donde no entiendan la moral o donde no entiendan la verdad. Ellos entienden la verdad, entienden la moral, entienden el tipo de vida que glorifica al Señor, mas sin embargo se rebelaron en contra de Dios para ir en contra de su verdad, en contra del estilo de vida que le agrada. No adoran a Dios, no obedecen a Dios de una forma sincera y de corazón. Simple y sencillamente son seres que en su personalidad están moralmente caídos, son corruptos, son intelectuales porque muestran una capacidad de razonamiento, se comunican entre ellos y se comunican, vemos ahí comunicándose con el Señor Jesucristo. Saben acerca de la verdad de Cristo, no son ignorantes, son grandes teólogos. Porque te voy a decir una cosa, los demonios, incluso Satanás, conocen perfectamente la teología.
Eso nos debe de poner una situación de alerta, porque muchas veces la gente cree que porque son grandes teólogos ya son hijos de Dios, mas sin embargo Satanás es un gran teólogo. Los demonios creen en Dios, no niegan la existencia de Dios, saben quién es Dios, mas sin embargo no aman a Dios. Sí te voy a pedir que vayas a Santiago 2:19, Santiago 2:19, para que veas esa realidad. Y vamos a ver aquí dos aspectos de la personalidad de los demonios. Uno, son teólogos, conocen a Dios, tienen fe y también expresan sentimientos o emociones. Fíjate en Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? El Shema, o sea, esa declaración de Israel, Dios es uno, la unicidad de Dios. Mas sin embargo, los demonios, dice Santiago, también creen eso, también creen en el Shema, en la unicidad de Dios. Ellos mismos creen que solamente hay un Dios, mas sin embargo propaga la adoración a otros dioses falsos, a ídolos falsos. Ellos saben de su maldad, teológicamente saben lo que es correcto, pero sin embargo, como no aman a Dios ni honran a Dios, hacen con lo correcto lo incorrecto. Entonces, dice ahí Santiago 2:19, creo que ahí me estás acompañando. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. O sea, son teólogos, conocen esa situación. Hermanos, esto es tremendo, porque la única forma de ver si realmente la teología está surtiendo efecto positivo en nuestro corazón es amar a Dios y amar al prójimo. Los demonios son teólogos, pero no aman ni a Dios ni aman a los hombres. No aman, no tienen el sentido de amor. No saben lo que es la misericordia, no saben lo que es la gracia, no saben lo que es el amor. Pero fíjate también ahí después de la coma, y tiemblan, o sea, también habla de una situación de sentimientos, de emociones. Ellos tiemblan de miedo delante de Jesucristo, tiemblan de miedo delante de Dios. Saben de la existencia de Dios, mas sin embargo tienen un temor no reverente, sino un temor a lo que Dios va a hacer con ellos, porque definitivamente Dios procederá, porque donde Dios ve pecado, Dios reacciona en consecuencia, y su reacción es extremadamente violenta en contra del pecado y en contra de los demonios y Satanás. Entonces expresan emociones, pues tiemblan al pensar en Cristo y lo que puede hacer con ellos. Mateo 8:31, te voy a pedir que vayas a Mateo 8:31. Mateo 8:31. Y algo que temen los demonios es su destino final. Hay una expresión en Judas, por ejemplo, donde habla acerca de un lugar donde Dios diseñó para enviar a los demonios, un lugar de oscuridad, un lugar de tinieblas. Los demonios no quieren estar ahí, porque van a ser ahí totalmente, su expresión va a ser apagada. Y si te fijas aquí en Mateo 8:31, los demonios le rogaron al Señor Jesucristo, o sea, al Señor Jesucristo como autoridad sobre de ellos, como creador de ellos, y debemos de aclarar, no creador de la maldad de ellos, sino que Él los creó en santidad, mas sin embargo ellos cayeron. Los demonios le rogaban al Señor Jesucristo, porque Él es la autoridad. Si nos echas fuera, dice ahí, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Ellos preferían ir al hato de cerdos, hacer una posesión demoníaca de ese hato de cerdos, que un hato era como 2,000 cerdos. Ellos preferían entrar en el cuerpo de esos cerdos antes de que el Señor Jesucristo los mandara a ese lugar de tinieblas, a ese preinfierno, así lo definen los teólogos. Entonces los ángeles fueron creados por Dios, son espíritus, son seres móviles y que imitan la actividad de su líder. Estos ángeles caídos imitan la actividad de su líder, porque su líder se mueve. Esa situación de atar a Satanás es totalmente falso, hermanos, porque
simple y sencillamente los espíritus no se pueden atar. Por la voluntad de Dios están desatados y están rodeando la tierra, a pesar de que Satanás es un ángel con gran capacidad, un ángel totalmente potente, permitido por la voluntad de Dios. No está atado. Eso va a ser hasta Apocalipsis 20, donde un ángel ate a Satanás. Mientras tanto va a estar como león rugiente buscando a quien devorar. Ve en Primera de Pedro 5:8. Por favor, vea Primera de Pedro 5:8. Y si el líder es así y se mueve así, pues los ángeles podemos deducir, los ángeles caídos podemos deducir que tienen la misma habilidad. Primera de Pedro 5:8, te sabes perfectamente bien este pasaje, mas sin embargo tendrías que preguntarte si realmente entiendes lo que dice el pasaje, si entendemos lo que dice el pasaje. Primera de Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, o sea, el opositor, y tenemos que considerar si el diablo, el líder, es opositor de los creyentes, pues también los demonios no van a ser favorables al ministerio, a la vida de los cristianos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, hermanos, ve esa situación acerca de la realidad de los demonios. Están desatados y están buscando a quién echarle a perder su vida que puede honrar a Dios. Esta expresión como león rugiente es interesante porque si analizamos cómo son los leones, nos daremos cuenta que un león, en el momento de que ya tiene a la presa segura, en el momento de que ya prácticamente tiene a la presa agarrada del cuello, antes de agarrarla, ruge. Es lo que dicen los que estudian a los leones. Entonces imagínate, cuando león ruge es porque el creyente ya cayó. Entonces tenemos que ser sobrios y velar, tenemos que estar cuidándonos de esa situación, a pesar de que los demonios no pueden poseer, no pueden hacer una posesión demoníaca de los creyentes, porque eso lo vamos a explicar. No puede ser esa situación que un cristiano esté poseído por un demonio. Sí puede atacar a la vida del creyente, sí puede atacar al ánimo del creyente de una forma externa, no interna, porque nosotros estamos poseídos, si lo vamos a decir así, sí, intervenidos, sí, así es, pero por el Espíritu Santo de Dios, no por demonios. Entonces, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, los demonios son seres móviles que se mueven a una velocidad impresionante, no son omnipresentes porque el único omnipresente es Dios. Satanás no es omnipresente, él es un ser limitado en ese aspecto, mas sin embargo se mueve junto con sus demonios en una velocidad impresionante alrededor del mundo para buscar a quien devorar. Pueden residir en los seres humanos, ser expulsados y regresar más tarde. Te voy a pedir que vayas a Mateo 12:43. Y este texto, hermano, tenemos que, ya lo hemos predicado porque hemos estado predicando el Evangelio de Mateo, y te invito a que busques la lo que está haciendo el Señor Jesucristo en 12:43, está hablando de la idolatría de Israel. En un momento ellos cayeron en idolatría, sin embargo el Señor los limpió eso, pero no fueron sinceros en esa actitud, en esa voluntad de Dios de depurar a Israel de la idolatría. Y al parecer el demonio de la idolatría se había ido, pero sin embargo el corazón de ellos seguía en idolatría, y regresó ese demonio, por decirlo así, con una potencia aún mayor, hablando de los escribas y fariseos que hicieron de su religión un Dios y dejaron a un lado al Dios de Israel. Eso es realmente lo que está explicando el Señor Jesucristo en este tipo de parábola. Pero sin embargo no podemos negar una enseñanza espiritual acerca de los demonios, de que residen en el ser humano, que pueden ser expulsados, pues, pero pueden regresar más tarde. ¿Y por qué regresan más tarde?
por un simple hecho, hermanos, porque el Espíritu Santo no mora ahí. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, va a residir por siempre, hermanos, hasta que el Espíritu Santo lo lleve a gloria delante de Cristo. Cuando el Espíritu Santo está en el creyente, hermanos, no hay posibilidad de que un demonio vuelva. No hay posibilidad. La casa ya está ocupada por el Espíritu Santo. Pero sin embargo, si una persona dice que es cristiana, pero no lo es, no tiene el Espíritu Santo, si tuvo un demonio, y el demonio es expulsado o sale, es muy probable que ese demonio regrese y que incluso haga un destrozo aún mayor. Fíjate, vamos a ver aquí el versículo 43, Mateo 12, 43. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Ahora, aquí tenemos que considerar esta expresión del número 7. El número 7, hermano, en la Biblia, o para los hebreos, o para el pueblo de Israel, significaba perfección. Entonces, esta situación de que regresan 7 espíritus, tal cual el número 7 de espíritus, no tendríamos que considerarlo como de esa manera, sino lo que está diciendo aquí el pasaje es que en el momento de que el espíritu inmundo vuelve, hace perfectamente o de una mejor manera o de una forma perfecta su mala obra. Es realmente lo que está diciendo el versículo 45. Y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre, o sea, viene a ser peor, o sea, perfectamente peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Entonces, esta mala generación se refiere a aquellos que no están en Cristo, aquellos que no adoran a Cristo. Cuando un cristiano es poseído por el Espíritu Santo, es intervenido por el Espíritu Santo, cuando es lleno del Espíritu Santo, esa persona, hermano, simple y sencillamente no puede ser poseída por un demonio. Mas, sin embargo, podemos ver a través de este pasaje de Mateo 12, 43, 45, que pueden residir los demonios en seres humanos, ser expulsados y regresar más adelante. Y como lo vimos en Mateo 8, 31, también pueden residir en animales, en este caso en cerdos. Los demonios pueden visitar el cielo, pero no pueden habitar en él eternamente. Apocalipsis 12, 7, te voy a pedir que veas esto. O sea, pueden estar en el cielo, pueden estar delante incluso de la presencia de Dios, porque eso vemos en Job 1, cuando Satanás se presentó con los hijos de Dios en una especie como de checklist, o que estaban pasando, ¿cómo se llama? Tarjeta, entre los hijos de Dios, que es una expresión que se puede referir a los ángeles, como hablábamos el jueves pasado. Satanás se presenta delante de Dios, y esto quiere decir en el tercer cielo, y Satanás pasa lista delante de Dios para empezar ahí a blasfemar en contra de Dios y en contra de Job. Pero también vemos en Apocalipsis 12:7 que los demonios pueden estar en el cielo, pero no como residencia permanente. No, porque su residencia permanente va a ser el infierno. Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Entonces o sea, va a haber una batalla final, va a haber una contienda final entre el ángel del Señor Miguel, ese ángel poderoso, en contra del dragón, y los ángeles de Dios en contra de los ángeles caídos, en contra de los demonios, y ese encuentro va a ser en el cielo. Llevan a cabo la voluntad de Satanás en la tierra, los demonios. Marcos 1:34. Te voy a pedir que vayas a Marcos 1:34. Y podemos ver cómo la manifestación de los demonios se ve en personas. Leía estudios bíblicos donde dice que, por ejemplo, hay un estudio bíblico maravilloso que te recomiendo, que es la Biblia de estudio de la Reforma.
Y en el comentario de la Biblia de Estudio de la Reforma, dice que la manifestación de los demonios en los seres humanos se puede ver incluso en diversidad de enfermedades, en ceguera, en sordera, en malestares, en dolor. Y esa es la obra del enemigo, Marcos 1:34. Y debemos entender una cosa, hermanos, hago esto puntualmente. No toda enfermedad es una intervención demoníaca, no porque la gente esté muriendo de COVID es una posesión demoníaca o es una situación del diablo, porque he escuchado gente, hermanos, amados, que tienen una doctrina tan errónea que dicen que el demonio está propagando y brujos están propagando el COVID en hospitales y todo ese tipo de cosas. Hermanos, no podemos llegar a ese tipo de conclusiones. No tenemos la dimensión espiritual ni el conocimiento para discernir ese tipo de situaciones. En última instancia, hermanos, si hay ahorita una situación de enfermedad, si está el coronavirus, toda esta pandemia, hermanos, en última instancia es juicio de Dios. Es porque Dios lo está permitiendo por juicio a la humanidad, de esta humanidad caída, separada de Dios, esta humanidad rebelde en contra de Dios, que tristemente, hermanos, igual que como los demonios, la gran mayoría de la humanidad niega a Dios, se rebela en contra de Dios y simple y sencillamente no pueden pedir o esperar bendición de Dios, sino juicio de Dios. Pero sin embargo, en Marcos 1:34 vemos la manifestación de estos demonios. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. O sea, ve una relación entre la enfermedad y los demonios. Y no dejaba de hablar a los demonios porque le conocían, o sea, conocían a nuestro Señor Jesucristo. Vaya que van a conocer. Fíjate qué situación tan alarmante y tan triste a la vez. Los demonios conocen a Dios, mas sin embargo, muchos hombres no conocen a Dios y niegan a su Creador. Aún los demonios en ese aspecto pueden ser mejor que los seres humanos. Es tremenda esa realidad. Finalmente Dios responsabiliza moralmente a los demonios, o sea, tienen moral. No va a haber un juicio donde los demonios digan, bueno, yo no sabía, ¿no? Yo no sabía lo que era adorarte, yo no sabía lo que era lo bueno, yo no sabía lo que era tu voluntad, yo no sabía el estilo de vida que te honra, no. El Señor responsabiliza moralmente, va a haber un juicio en contra de ellos. Esto lo podemos ver en 2 de Pedro 2:4, por favor, ve ahí. Y este tipo de juicio lo podemos ver en dos etapas. Uno, durante la historia de la tierra o durante la historia, sí, de lo que va a ser hasta el fin del mundo, el fin de los tiempos. 2 de Pedro 2:4, ve esto. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad, ve lo que te decía hace algunos minutos, a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Entonces, hermanos, todavía no viene la segunda venida de Cristo, mas sin embargo el Señor ya juzgó a una cantidad de ángeles, no sabemos qué cantidad es, de esta tercera, ángeles caídos, de esta tercera parte de ángeles caídos, de demonios que se rebelaron en contra de Dios. Dios ya juzgó y mandó a prisiones de oscuridad, y esto es una expresión que utiliza Pedro. Dice, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad. Y esta expresión de infierno es Tartarus, es la palabra que utilizó el apóstol Pedro. Y este Tartarus es algo tomado de la cultura o mitología griega. Y Pedro lo toma para expresar este preinfierno, por decirlo así. Una prisión de oscuridad donde van a estar reservados, contenidos para el juicio final. Entonces estamos viendo aquí esta situación, hermanos, de que estos ángeles que pecaron, y estos lo podemos ver si tú estudias Génesis 6:2, nos vamos a dar cuenta que estos hijos de Dios o ángeles caídos
pecaron en contra de Dios porque se atrevieron a tener relaciones sexuales con mujeres, con seres humanos, con mujeres de raza humana. Eso, hermanos, alteró totalmente el propósito de Dios, el orden de Dios en el matrimonio y la procreación humana. Los ángeles, hermanos, de alguna forma se materializaron para tener relaciones sexuales con estas mujeres. Y por esa situación el Señor, dice aquí en segunda de Pedro, el Señor tomó esos ángeles que pecaron, que tuvieron relaciones con mujeres de raza humana. Y eso es impresionante, hermanos, porque a pesar de que yo te decía el jueves que los ángeles, hermanos, no se pueden reproducir, que los ángeles no se pueden multiplicar, que la cantidad de ángeles que Dios creó es la misma cantidad y no pueden morir. La misma cantidad de ángeles que Dios creó en la creación son la misma cantidad de ángeles que van a terminar o delante de Él o en el infierno. Es la misma. Mas, sin embargo, estos procrearon con mujeres. Obviamente no podemos decir que generaron ángeles porque fue algo en contra de la voluntad de Dios, sino que crearon seres indeseables que fuera del orden del matrimonio y la procreación. Por ese pecado, dice el apóstol Pedro que el Señor ya los arrojó al infierno previo, al Tartarus, a prisiones de oscuridad que no querían llegar. Por eso los ángeles caídos pidieron mejor meterse o que les permitiera Jesucristo entrar a los cerdos antes de que fueran mandados a ese lugar de oscuridad. Esto, hermanos, es impresionante porque si tú lo estudias más a fondo en segunda de Pedro 2:4, incluso en Judas 6, te darás cuenta, hermanos, que tiene una relación directa con la homosexualidad, que es también considerada un acto fuera del matrimonio y de la procreación permitida y creada por Dios. Lo que podríamos deducir que la homosexualidad, los actos sexuales fuera del orden de Dios, son actos demoníacos en contra de Dios, como pasó en Génesis 6:2 con estos ángeles caídos que tomaron mujeres de raza humana para tener relaciones. Entonces, esto es impresionante. Judas 6, por favor, para que veas el pasaje paralelo de segunda de Pedro 2:4. Segunda de Pedro 2:4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, y ahí lo que podríamos entender es esa situación de su dignidad, de su moral, que no pudieron resistir a la tentación de Satanás, que no se guardaron para Dios. Judas 6, recuerda que Judas tiene un solo capítulo, estamos hablando del versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. Ve, el mismo lugar, el Tártarus, el infierno previo, la prisión de oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, estamos viendo aquí un juicio, hermanos, en esta tierra, que ya se ejecutó. Mas, sin embargo, va a haber un juicio final, un juicio final. Apocalipsis 20:10. Y aquí vas a ver la diferencia entre el infierno de segunda de Pedro 2:4, que es un infierno de reserva, es un preinfierno, por decirlo así, al juicio final, al infierno final, pero está expresado como el lago de fuego. Ve, Apocalipsis 20:10, por favor ve ahí, Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego, esto es el infierno final, y azufre, donde estaba la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, y así va a ser. Entonces, hermanos, el juicio de Dios en contra de estos ángeles caídos, la responsabilidad moral va a ser confrontada y Dios los va a juzgar. Ya juzgó a algunos ya están en ese lugar, en esas prisiones de oscuridad, y los otros, los demás, van a ser reunidos junto con estos en Apocalipsis 20:10 y van a estar echados al lago de fuego. Al final de los tiempos, Dios juzgará moralmente a los demonios.
Mateo 25, 41. Mateo 25, 41. Jesucristo es el ejecutor de esto. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Entonces, hermanos, ahí está el destino final, el lago de fuego, ese infierno final y eterno donde van a ser echados el falso profeta, los inconversos, los demonios y Satanás mismo van a morar ahí, van a morar ahí. Quiero decirte algo importante porque algo me preguntaba una hermana, y creo que lo aclaramos el jueves. Los ángeles santos, los ángeles ministradores, los mensajeros de Dios, aquellos que honran a Dios y que cuidan a los santos, son seres que pueden influenciarnos, pueden ayudarnos, pueden ministrarnos, pueden poner incluso obstáculo, pueden incluso ayudarnos de formas extraordinarias, únicas e increíbles, pero de una forma externa. De una forma externa. Un ángel no puede entrar en el cuerpo de una persona. Aunque sea un ángel bueno, no puede entrar en el cuerpo de una persona porque simple y sencillamente no es el ministerio. Y cuando hubo esa situación de esa intervención, como lo vimos en Génesis 6, 2, pues ahí simple y sencillamente no fue de Dios esa actitud, esa intervención. Mas, sin embargo, nosotros somos pastoreados, somos intervenidos, influidos internamente por el Espíritu Santo. No ignoremos que somos templo del Espíritu Santo. Y aquí vemos una teología acerca de los demonios que presenta un fuerte contraste al Espíritu Santo. Y quiero que veas esta tabla la encontré en la teología sistemática de John MacArthur, y habla acerca de los demonios en una parte y del Espíritu Santo. Te voy a decir cuál es la comparación. Los demonios son impuros, mas sin embargo el Espíritu Santo que mora en nosotros es santo. Y quiero que veas esta situación para que veas una realidad. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, por el simple hecho de lo que vamos a ver aquí. Los demonios son impuros, mas sin embargo el Espíritu Santo es santo. Los demonios son malignos, el Espíritu Santo es justo. Los demonios son engañadores, el Espíritu Santo es veraz. Los demonios son fuertes, mas sin embargo el Espíritu Santo es más fuerte. Los demonios son temporales, el Espíritu Santo es eterno. Los demonios son falsificadores, mientras que el Espíritu Santo es auténtico. Los demonios oprimen, mas sin embargo el Espíritu Santo tranquiliza. Los demonios esclavizan, el Espíritu Santo libera. Los demonios son destructivos, el Espíritu Santo es constructivo. Los demonios son enemigos, el Espíritu Santo es amigo. Los demonios son falsos, el Espíritu Santo es verdadero. Los demonios son astutos, son hábiles para engañar como Satanás, mas sin embargo el Espíritu Santo es sincero. Entonces, hermano, el poder de Dios es mucho mayor que los demonios. Cuando el Espíritu Santo mora en el corazón del creyente, definitivamente, hermano, no hay forma de que haya una posesión demoníaca en esa persona. La Biblia enseña que el verdadero cristiano no puede ser poseído por demonios, pues su cuerpo no es templo de demonios, sino que es templo del Espíritu Santo. Vea primero a los Corintios 6:19. Primera a los Corintios 6:19. O ignoráis, y es algo importante, es algo que no debemos de ignorar como cristianos. O sea, cuando alguien te venga a decir que un cristiano es poseído por demonios, lo primero que le tienes que decir, o sea, no ignores esto. O sea, no caigas en ignorancia. Esa es una gran ignorancia. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios
y que no sois vuestros. Entonces, hermano, está hablando del cuerpo de Cristo, pero también está hablando del cuerpo del creyente. Nosotros no podemos ignorar esa gran realidad. Y hace algún tiempo recuerdo que un amigo, hermano en Cristo, me llamó para ver si podía atender a su esposa. Y yo creo que él todavía tenía la idea de que pues yo estaba todavía con esas situaciones de falsa doctrina de querer echar fuera demonios, como antes nos enseñaron que era necesario que un cristiano fuera a un encuentro para que a través de una serie de herejías y situaciones totalmente antibíblicas, ser manipulado para llevarlo a un momento de liberación en una noche de sábado donde tenía que estar vomitando para echar fuera el neuma o los espíritus inmundos que estaban en una lista de pecados, que simple y sencillamente esa lista de pecados era una lista de legalismo impresionante, y creer que el espíritu inmundo sale a través del vómito, del neuma, y el pseudo pastor haciendo ahí instrucciones de que fuera y todo un batidero de vómito en todo el auditorio, una cosa horrible. Y yo creo que este hermano me llamó para hacer lo mismo. Sin embargo, entendiendo por la gracia del Señor, por la pura gracia del Señor, la realidad bíblica acerca de los demonios, accedí a ir a ver qué estaba pasando, porque estaba pasando con un familiar de él que estaba siendo atormentado por un demonio. Y definitivamente, hermano, cuando llegué, sí estaba así en esa situación, en una situación muy, muy fuerte. Yo recuerdo que llegué, me senté a un lado de la persona y me empezó a decir un montón de cosas que no entendía. Me quería como atacar, pero sin embargo, pues no lo hizo. Y lo que hice fue orar a Dios y pedirle a Dios que tuviera misericordia de esta persona. Pedirle a Dios que tuviera misericordia. Y aún por la gracia del Señor, en ese momento se tranquilizó la persona, volvió en sí y puede hablar con ella, con esta persona, y decirle una gran realidad. Yo le dije: tú tienes un demonio, o no sé si tienes más. Definitivamente es eso. Ajá. Pero otra realidad que te puedo decir es de que tú no eres creyente. Porque si fueras realmente creyente, no estuvieras poseída por un demonio. No estuvieras poseída por un demonio. Y lo que hice fue guiar su corazón, le prediqué el evangelio, porque lo que podemos hacer ante una persona que está poseída, porque hay gente poseída, sacarle el demonio. Nosotros, ¿qué autoridad tenemos para sacar demonios? No tenemos ninguna autoridad, no tenemos ningún dominio, pero sí tenemos autoridad y tenemos incluso la obligación como hijos de Dios de predicar el evangelio. Yo le dije a esta persona: si tú crees en el Señor Jesucristo sinceramente como Señor y Salvador, y lo confiesas como el Señor de tu vida, el amo de tu vida, y reconoces tus pecados y vas a Cristo en arrepentimiento y fe, en ese mismo momento, si el Señor lo quiere así, viene el Espíritu Santo a morar en ti, y ya no eres morada de demonios, sino eres morada del Espíritu Santo. Una persona endemoniada, hermano, no es cristiana. En ningún pasaje de la Biblia dice que un cristiano, hermano, es más, en las circunstancias más precarias de vida espiritual, aún en primera a los corintios, cuando los corintios fueron egoístas, se pelearon en la Santa Cena, menospreciaron a sus hermanos, aún Ananías y Zafira, hermanos, que mintieron al Espíritu Santo, no fue por una posesión demoníaca, no es porque estuvieran endemoniados. Hay una palabra crucial que es demonizomai en las escrituras. Demonizomai es posesión demoníaca. Aún un cristiano en una circunstancia precaria de obediencia a la palabra de Dios no está poseído por un demonio. Lo que tiene es inmadurez espiritual, es todavía dureza en el corazón, que no quiere honrar a Cristo. Pero no hay forma, hermanos, bíblicamente, de fundamentar que un cristiano puede ser poseído por un demonio. Por lo cual, hermanos, es una falacia, es una pérdida de tiempo el hecho de que hay denominaciones pseudocristianas que dicen que la gente que recibe a Cristo tiene que ir a un encuentro para que le saquen el demonio y después meterle el Espíritu Santo.
Eso es una verdadera atrocidad antibíblica que no pueden respaldar con la palabra de Dios. Y si la respaldan es porque hacen un Frankenstein con su doctrina, empiezan a sacar versículos de contexto y simple y sencillamente arman una doctrina y arman libros y libros que tú puedes ir a las librerías cristianas y hay cantidad de libros que hablan acerca de todo eso de los demonios, un tema, nombre, bestseller en las librerías, pero que simple y sencillamente no edifican al cuerpo de Cristo. Y lo que sí favorecen es a los mismos demonios, porque aunque saben ellos que no se pueden meter en los creyentes, sí los pueden engañar. Y eso es el ministerio de Satanás. Más que estarse metiendo en gente, hermanos, más que los demonios estar metiéndose en gente, el principal ministerio de Satanás es propagar la falsa doctrina en el cuerpo de Cristo. Propagar falsedades. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio. Un cristiano, hermanos, está habitado por el Espíritu Santo, que es mucho más poderoso y sella al creyente. Efesios 4:26, yo te voy a pedir que vayas a ese pasaje porque sí podemos ver una realidad ahí. A pesar de que los demonios no pueden poseer a un creyente, sí pueden influenciar su vida de forma externa. Ve en Efesios 4:26. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. O sea, cuando haya enojo, no peques. ¿Cómo tendría que ser esa resolución? ¿Cómo podrías resolver ese tema si hay una cuestión de enojo? Dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, si hay una situación de enojo, si hay una controversia, si hay una situación de inconformidad, si hay una herida, si hay una situación con alguien, lo que tiene que hacer la persona, por lo que está diciendo aquí Pablo, lo que está diciendo a fin de cuentas el Espíritu Santo a través de Pablo, es resolver el tema lo más rápido posible. O sea, antes de que se ponga el sol, ponte a cuentas con tu hermano. Antes de que se ponga el sol, no permitas que el enojo trascienda. Ponte a cuentas con el hermano lo más rápido posible. Resuelve el problema que te provocó el enojo o la amargura en el corazón. Y ven el versículo 27, ni deis lugar al diablo. Entonces, hermano, aquí no está diciendo demonizomai, sino que está diciendo que no le des oportunidad al diablo de que resuelva tus cuestiones de vida o tus conflictos incluso con los hermanos. No le des oportunidad. Si tienes un problema con un hermano, arréglalo tú de inmediato. Pero si no lo arreglas de inmediato, estás permitiendo que el diablo se meta en esa circunstancia. Entonces, hermanos, el diablo no puede, los demonios no pueden poseer el cuerpo de una persona. Mas, sin embargo, de una persona cristiana, de un no creyente pueden hacer lo que sea. Mas, sin embargo, hermanos, sí tenemos que considerar algo. Yo lo estaba reflexionando el día de ayer. En los tiempos del Nuevo Testamento, hermanos, parece que los demonios o los endemoniados andaban, pero en todas partes. En el momento de que el Señor Jesucristo empezó su ministerio y empezó a recorrer todo Palestina para llevar el Evangelio, era real, hermanos, que le acercaban una cantidad de demonios como si casi los hubiera en cada esquina, o endemoniados, mejor dicho, en cada esquina, en cada lugar, en cada casa. Era muy común en el tiempo del Nuevo Testamento encontrar gente así. Mas, sin embargo, hoy en día, hermanos, no encontramos gente de ese tipo en la calle. O a cada rato. Imagínate, hermano, que cada cada no creyente estuviera endemoniado. Simple y sencillamente no podríamos salir ni a la calle. Nos atacarían. O sea, sería una locura la calle. Sería ciudad zombie, por decirlo así, ¿no? Si te gustan ver películas de ese tipo, ¿no? Sería una situación insoportable. Mas, sin embargo, por la gracia de Dios, hermano, aún los no creyentes, no todos están endemoniados. Lo que sí están en pecado y están en una soberbia y en una arrogancia y en una negación de la realidad de Cristo, peor que demonios.
peor que demonios, porque ni siquiera los demonios niegan a Cristo. Entonces, no des lugar al diablo. Nos damos cuenta, hermanos, a través de la palabra de Dios, que los dioses no existen, mas atrás de ellos está un demonio para estimular a la adoración pagana. Y eso lo enseñó Pablo a los Corintios. En la misma epístola, la primera epístola a los Corintios, Pablo dice que los ídolos nada son. O sea, los dioses no existen. Todo Dios pagano, el Dios es único y verdadero. Dios Jehová es único y verdadero. Los demás dioses son invenciones. Mas, sin embargo, atrás de cada invención de dioses paganos hay un ángel caído estimulando a la falsa adoración. Primera a los Corintios 10:20. Y ya estamos cerca, hermanos. Primera a los Corintios 10:20. Primera a los Corintios 10:20. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican. Fíjate lo que está diciendo, o sea, los gentiles, los paganos, creen que cuando hacen su ofrenda a los dioses se la dan, pero no se lo dan a los dioses porque los dioses nada son. O sea, el hecho de que una comida sea puesta delante de los dioses o una adoración sea puesta delante de los dioses es simple y sencillamente a la nada. ¿Por qué? Porque los dioses, como dice Pablo en 1 Corintios 8, nada son. Pero sin embargo, cuando hay ese tipo de adoración a dioses falsos, hay adoración a los demonios. A los demonios los sacrifican y no a Dios. Entonces, fíjate qué cosa tan tremenda cuando una persona va a una capilla católica romana y ve todas esas figuras de yeso, de madera, y creen que en el momento de que dan su ofrenda, su veladora, su sacrificio, su holocausto, en el momento de dar eso, ellos creen que se lo dan a Dios, pero realmente no se lo dan a Dios, se lo dan a demonios que están estimulando la idolatría, la desviación a la verdadera adoración a Jehová, la verdadera adoración a Cristo. Antes digo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Entonces imagínate qué cosa tan triste y tan grave, hermanos, cuando hay ese tipo de situación de que la gente adora a dioses paganos, a santos, a vírgenes y todo este tipo de cosas. Simple y sencillamente, toda esa adoración se la están ofreciendo a demonios. La actividad de los demonios sigue hoy, más no es tan activa como te decía como en los tiempos del Nuevo Testamento, mejor dicho. Satanás hizo todo lo posible para que no naciera el Redentor. Con la resurrección y el nacimiento de la iglesia, también Satanás hizo todo lo posible para que Jesucristo no resucitara y para que el nacimiento de la iglesia no se diera. Entonces, ve, mientras que el Espíritu Santo está a favor de todo nacimiento, de toda inauguración, por decirlo así, porque está presente en el nacimiento de Cristo, en el nacimiento de la iglesia, en la creación de la palabra, en la propagación de la palabra, en la propagación del Evangelio, el Espíritu Santo obrando y empujando a favor. El opositor, el diablo, está en contra del nacimiento de Cristo, en contra del nacimiento de la iglesia, en contra de la resurrección de Cristo, en contra de la propagación del Evangelio. Y el enemigo, Satanás, utiliza a los demonios para evitar todo eso. Pero hermanos, a pesar de esa situación, nosotros no tenemos que caer en miedo, porque simple y sencillamente somos hijos de Dios. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Simple y sencillamente, hermanos, Dios es mucho más poderoso. Dios es mucho más poderoso y obra a favor de sus hijos. Es mucho más poderoso que el diablo y mucho más poderoso que los demonios. Los apóstoles Pablo y Juan
advirtieron que en los últimos días la actividad demoníaca se incrementará. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, con Juan en el Apocalipsis, donde dice que la actividad demoníaca en los tiempos apocalípticos se va a incrementar de una forma impresionante. Si tomamos en serio la Biblia, debemos tomar en serio el mundo demoníaco. No se puede hablar de una teología bíblica sin una demonología bíblica. Tenemos que hablar de eso. Los demonios son reales y poderosos y nosotros no tenemos poder ni autoridad sobre ellos. Y quiero nada más para terminar en Hechos, que vayas a Hechos 19, 13, 17, que me regales 3, 4 minutos más, 5 minutos más antes de que te vayas a desayunar y te vengas para acá. En Hechos 19, 13 dice algo muy importante y aquí podemos entender algo muy, muy importante. Hechos 19, 13. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. O sea, estos eran falsos profetas, falsos, probablemente con un ministerio como el de Bar Jesús, aquel mago falso que quería sacar demonios y todo este tipo de cosas. Pero estos exorcistas ambulantes, estos judíos exorcistas ambulantes, creían que podían sacar demonios en el nombre de Jesús, en el nombre de alguien mucho más poderoso que ellos. Que muchas veces hay iglesias tristemente que dicen, ¿sabes qué? Aquí sacamos a los demonios, no con nuestro poder, o sea, no, sino con el poder del nombre de Jesús. Mas, sin embargo, hermanos, aquí está diciendo que estos falsos exorcistas creían que sacaban los demonios en el nombre de alguien más poderoso que ellos. Pero ve lo que va a pasar, diciendo, os conjuro por Jesús. Dice ahí, vamos a leer desde el 13, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Versículo 14, había 7 hijos de un tal Escevas, judío jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, o sea, el espíritu malo porque responde, tiene intelecto, puede hablar. Respondió el espíritu malo y dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Entonces, hermano, yo recuerdo que en una ocasión nos decían, es que tú puedes sacar el espíritu inmundo si estás en santidad. Ajá. Sacando de contexto lo que dice este pasaje de Hechos 19, 13, 17, tú puedes sacar el espíritu inmundo si estás en santidad y lo sacas en el nombre de Jesús. Pero aquí no se está refiriendo a eso. Fíjate, el mismo espíritu inmundo les está dando una clase de teología. Les está diciendo, a Jesús conozco, Él tiene la autoridad para echarme fuera. Y también conozco a Pablo, que tiene la autoridad delegada de Cristo, la autoridad apostólica para poder echar fuera demonios. Pero vosotros, ¿quiénes sois? ¿Qué autoridad tienen para echarme? El que tiene autoridad es Jesús y el que tiene autoridad es Pablo, una autoridad delegada por Jesús para echar demonios. Entonces, hermanos, aquí vemos una realidad. La autoridad para echar demonios fue delegada a los apóstoles. Era una autoridad apostólica que hoy, hermano, la iglesia no tiene. Los cristianos no tenemos autoridad para echar demonios. Los que tenían autoridad para echar demonios eran los apóstoles. Nada más ellos. Y obviamente nuestro Señor Jesucristo. Ve entonces ahí, 16. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, imagínate, se meten en situaciones donde no, y saltando sobre ellos, dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Entonces, hermanos, no tenemos nosotros autoridad sobre los demonios. No tenemos esa autoridad delegada por Cristo.
La iglesia tiene autoridad, hermanos, para predicar el evangelio. La iglesia tiene autoridad para hacer luz en el mundo. La iglesia tiene autoridad, hermano, para vivir conforme al propósito de Dios, para predicar el evangelio, para ser columna y baluarte de la verdad. Pero la iglesia, hermano, los cristianos no tenemos autoridad para echar fuera demonios. Y hay de aquel que se meta con uno. Y si tuviera todavía el demonio el tacto de decir, ¿sabes qué? Pues conozco a Jesús, conozco a los apóstoles, pero ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres para echarme fuera? Tú no tienes ninguna autoridad. Y el problema viene. Aún con su poder no podemos poseer, aún con el poder que tienen los demonios, no pueden poseer a un creyente. Podemos ser acosados, tentados, acusados por un demonio, pero nunca poseídos. El Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos. Su presencia garantiza la libertad de la presencia demoníaca. Él es mucho más poderoso, el Espíritu Santo, que cualquier demonio que quiera atacarnos. Mas, sin embargo, hermanos, los demonios son más poderosos que nosotros. Espiritualmente, hermanos, están caídos. Nosotros estamos bendecidos. Pero los demonios, hermanos, tienen poder y no podemos nosotros enfrentar a los demonios. No es nuestra vocación. Como pasó con esta persona que te platicaba, no podemos liberarlos, pero sí podemos evangelizarlos. Eso sí podemos hacer. Vamos a orar, hermanos, y vamos a darle gracias a Dios por este estudio. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tu bendición. Gracias por permitirnos, Señor, estudiar esto. Y te damos gracias, Señor, porque cada vez que estudiamos más tu palabra, nos llena más de certeza, más, Señor, de tu gracia, tu misericordia, tu poder. Nos da convicción, Señor, para seguir adelante, Padre. Gracias, Señor, porque entendemos esta doctrina, Señor, de los demonios. Pero sin embargo, Padre, te damos mucho más gracias porque entendemos cuál es nuestro rol, nuestra responsabilidad, Señor, y lo que tenemos que hacer delante de esta realidad, delante de los demonios, Señor. Gracias, Señor, porque estamos seguros en ti. Gracias, Señor, porque, Padre, tú has sellado a través de tu Espíritu nuestro ser y no podemos ser poseídos por un demonio. Mas, sin embargo, Señor, gracias por la instrucción, por la advertencia que tú nos das a través de Pablo, de no dar lugar al diablo, Señor, de no permitirle que meta sus garras en nuestra vida, en nuestras decisiones, en nuestro corazón, de una forma externa, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque el Espíritu Santo es el que nos pastorea, el que nos cuida, y Él es mucho más poderoso que todo esto, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y nos estamos viendo en un ratito por acá. Bendiciones, y si no puedes, te recuerdo que no hay ningún inconveniente. Con gusto te pedimos